Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a esta semana a su espacio de Iglesia en Casa. Muy emocionados porque esta semana estamos en el marco de nuestro regreso a reuniones presenciales. Así es, mañana domingo estaremos por primera vez después de mucho tiempo reunidos nuevamente acá en el templo y eso nos tiene muy emocionados. Pero también realmente la emoción no es solo porque vamos a vernos nuevamente y vamos a estar juntos. A mí me emociona porque nos presenta una oportunidad que no quiero dejar pasar. Y eso nos involucra a nosotros, incluso a usted que nos está viendo a través de la pantalla. Porque así como la pandemia nos ha obligado a replantearnos muchas cosas en nuestra vida, esta oportunidad que tenemos única también nos permite replantearnos también nuestras prioridades respecto a la iglesia. Un poco el reflexionar y el pensar bien qué significa para nosotros regresar al templo, qué significa ser parte de la iglesia, qué significa estar reunidos juntos como iglesia. En otras palabras, qué significa ser iglesia. Y hay muchos conceptos erróneos alrededor de esto, hay muchos conceptos bíblicos que necesitamos aclarar, pero también es importante que entendamos el marco que esto nos presenta. Este marco conceptual alrededor de las Escrituras, donde Dios nos muestra qué es lo que Él desea para nosotros. Jesús dejó en nosotros la tarea de ser iglesia. Y queremos entonces responder de la mejor manera para ella, realmente ser la iglesia que Cristo espera ver cuando regrese. Esa novia que está presentada a sí misma como pura y sin mancha, intachable. Esa iglesia preciosa que va a ser la novia de Cristo en su regreso, es lo que nos debe motivar a nosotros ahorita a replantearnos y hacernos esta pregunta. ¿Cuál es la verdadera razón de estar juntos? ¿Cuál es la verdadera razón de estar de nuevo acá en el templo? De estar juntos en un espacio como este, de iglesia en casa. ¿Cuál es la verdadera razón entonces de nosotros ser iglesia? La ley de la oferta y la demanda es un principio básico sobre el cual se basa la economía de mercado. Este principio refleja la relación que existe entre un producto o servicio, su demanda, y la cantidad que se ofrece entonces acerca del mismo. Es decir, algo que alguien desea tener y alguien que lo puede producir y solventar esta necesidad. Un ejemplo para estar claros, las mascarillas. Antes las mascarillas no se vendían de la manera en que se venden ahora. No había demanda alguna. ¿Por qué? Porque lo que se utilizaban era un tipo específico de mascarilla para uso hospitalario. Pero ahora que entonces se nos exige utilizar mascarilla producto de esta pandemia, se crea entonces la demanda de estas mascarillas. Todo el mundo quiere y necesita una mascarilla, lo cual entonces comienza a aumentar la oferta, porque usted podrá ver que entonces son muchas las personas que le ofrecen las mascarillas. Y entonces le ofrecen la mascarilla básica, pero hay otros que ofrecen la mascarilla básica, pero también le puede hacer una impresión. Hay otros que entonces le ofrecen la mascarilla con filtro. Y así comenzamos a ver entonces cómo hay numerosas ofertas alrededor de un producto o servicio, como lo es entonces las mascarillas. Ahora bien, apliquemos entonces este principio a la iglesia. Según esta teoría de la ley de la oferta y la demanda, la ley de la demanda específicamente establece que manteniéndose todo lo demás constante, la cantidad de demanda de un bien o servicio disminuye cuando el precio de este aumenta. Bíblicamente, entonces, vamos a la Biblia, no solo estamos hablando de economía o de productos y servicios. ¿Qué dice la Biblia entonces? Para ponerlo bien en un marco. Mateo 16:24. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. En este texto entonces lo que vemos, y es un recordatorio de lo que hemos venido hablando las semanas pasadas, es que el costo de seguir a Jesús es muy alto, es sumamente alto de hecho, y no muchos están dispuestos a pagar este precio, no todos están dispuestos a hacer lo que se necesita para entonces ser un verdadero discípulo de Jesús. No todos están dispuestos a pagar el costo y esto ha obligado entonces a la iglesia a que cree ofertas alrededor de esto, haciéndose preguntas como estas.
¿qué hacemos para que vengan? ¿Y cómo hacemos para que no se nos vayan? ¿Se da cuenta lo comercial que esto suena? Y estamos hablando de personas. Estamos hablando de que cuando nosotros pensamos en la iglesia y en estas personas que van a ser los discípulos de Jesús, que van a ser parte de la familia de Dios, nosotros como iglesia y muchas otras iglesias, las preguntas que se hacen muchas veces erróneamente son estas. ¿Cómo hacemos entonces para que vengan? Y más aún, ¿cómo hacemos entonces para que no se nos vaya? El problema con estas preguntas, más allá de que suenen absurdas, realmente caen en que están muy lejos y de hecho no nos llevan a la razón principal de la cual nosotros estamos entendiendo el por qué nos reunimos, por qué venimos a la iglesia, por qué necesitamos estar en la iglesia. Nosotros vemos acá que muchas veces esto nos lleva a pensar entonces que la verdadera razón por la cual queremos o debemos nosotros estar acá, estar juntos, estar reunidos, y de nuevo, ya sea presencial en el templo o a través de este medio, en este momento usted y yo estamos juntos, estamos reunidos. La tecnología hoy nos permite poner o quitar más bien esa brecha de distancia, a pesar de que nos separan kilómetros de distancia, esta pequeña pantalla hace que la diferencia se sienta mínima. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros debemos hoy hacernos la pregunta, y le voy adelantando un poquitito el aspecto de reflexión y aplicación. ¿Cuál es la verdadera razón por la cual está usted aquí, conmigo, con nosotros, con nuestra iglesia? ¿Cuál es la razón que le tiene hoy viendo esta transmisión? La naturaleza humana quiere complacerse a sí misma. La naturaleza humana no quiere negarse a sí misma. El mundo moderno, la psicología moderna, hoy está empoderando el yo. Usted tiene derecho, es su vida, usted puede hacer lo que quiera. Gira alrededor de nosotros, de la persona en sí misma. Por eso, para nosotros, el morir a nosotros mismos no es algo que se nos ponga fácil, no es algo que escuchemos. Y si nosotros esperamos que esto sea una experiencia leve, pasajera o incluso flexible, vamos a estar muy desilusionados y muy frecuentemente. Y es por eso que muchos de nosotros estamos batallando en este aspecto de la fe, porque lo que Jesús demanda de nosotros tiene un precio muy alto. Pero hay un yo interior que está luchando porque no sea así, porque sea diferente, porque no sea la voluntad de alguien más, sino que se haga lo que nosotros queremos. Profundicemos un poco más entonces. Vamos a Lucas capítulo 14. Leo para ustedes a partir del verso 26. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Salto al verso 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Nuevamente, el costo de seguir a Jesús es muy alto, muy, muy alto. Pocos están dispuestos a pagar ese precio. No todos somos seguidores, no todos estamos dispuestos a morir a nosotros mismos, no todos estamos listos para dejarlo todo y seguir a Jesús. Y vea entonces el marco en que nos lo está poniendo Jesús. Sacrifique el amor a su padre y a su madre. Sacrifique el amor a su esposa o a sus hijos. ¿Se da cuenta? Qué difícil puede ser pensar poner a Jesús por encima de nuestros hijos, sangre de nuestra sangre. Y no solo eso, el versículo 33 entonces también nos habla de los bienes, de aquellas cosas que usted y a mí nos gusta comprar, las cosas bonitas, nos gusta tener cosas. Y Jesús nos dice, dejen todos los bienes. ¿Por qué? Porque entonces a partir del pasaje Lucas entendemos que nadie puede ser más importante que Jesús y nada puede ser más importante que Jesús. Por eso es que entonces tenemos que sacrificarlo todo, tenemos que dejarlo todo y encima de eso Jesús dice, inclusive a ustedes mismos. Necesitamos morir a nosotros mismos. Y como hacer algo como esto es tan difícil, como es pedirle mucho a la gente, como representa una incomodidad para muchos, como es un sacrificio tan grande,
Es ahí donde nosotros como iglesia comenzamos a ser flexibles y comenzamos entonces con las ofertas. Las estrategias de mercadeo para que a ustedes les resulte atractivo. El plan de comunicación para que entonces este mensaje suene más bonito y no tan confrontativo. Comenzamos entonces a ver un plan de medios para ver cuál es la manera más efectiva de llevar a ustedes un servicio. Lo cierto es que el verdadero evangelio no es algo entonces que simplemente se pueda probar para ver si me gusta o no. No es algo que yo pueda ir y ofrecerle a la gente para ver si está interesada o no. La invitación al arrepentimiento es el verdadero evangelio. El huir de nuestro pecado es el verdadero evangelio. El confiar en Jesús, poner nuestra fe en Él, sacrificarlo todo por estar con Él. Creer que Él murió y resucitó por nosotros, que Él pasó todo lo que tuvo que pasar y murió en una cruz por usted y por mí para que fuéramos perdonados y pudiéramos entonces estar con nuestro Padre. Ese es el verdadero evangelio. Esta es la buena noticia. Pero si este es el verdadero evangelio, entonces ¿cuál es el mensaje que estamos predicando? Porque esto no es lo que estamos escuchando hoy en día. El mensaje es muy diferente. Mateo capítulo 5 versos 13 al 16 habla de que nosotros somos la sal de esta tierra, de que somos la luz de este mundo. Es más, dice, hagan brillar su luz delante de todos para que todos puedan ver las buenas obras que Dios hace en ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Nuevamente, si esto es cierto, entonces ¿a dónde está la sal? Porque vemos que las cosas no se están preservando en este mundo, más bien cada vez se nos está pudriendo más este mundo. Si somos la luz, ¿a dónde está entonces esa luz que brilla en medio de la oscuridad que nos está abordando en estos tiempos? Donde todo se está poniendo bien complicado, bien complejo, lleno de aspectos oscuros, de depravación humana, llena de muchas cosas que están sucediendo en nuestro mundo. ¿A dónde está la luz entonces en medio de eso? Más aún, nosotros tenemos que darnos cuenta que esto no se siente y tampoco se ve. Y eso debe llamarnos la atención. Si bien es cierto entonces que esto es algo que ya venía pasando antes de todo este asunto del COVID-19, esta pandemia, la verdad es que a muchos les cayó como anillo al dedo. Se convirtió como en la excusa perfecta para entonces justificar por qué es que no podía venir a la iglesia. Muchos entonces han encontrado en esto una razón para dejar de consumir ese producto o servicio que llamamos iglesia. De la misma manera, el cierre de los templos para muchos les afectó su consumismo. Les afectó entonces como no estoy yendo al templo, no estoy yendo a la iglesia, no estoy haciendo nada, estoy desconectado porque no me están dando lo que yo esperaba, no me están dando lo que yo tenía. Les está impidiendo consumir este servicio, del cual tenían preferencia en este lugar. La demanda de iglesia ha bajado considerablemente, aún a pesar de que se ha tratado de relanzar y reposicionar en una versión digital. Nosotros entonces vemos que los números nos dicen que la demanda sigue cayendo, sigue disminuyendo cada vez más. Y para muestra un botón, nosotros vemos ahí un numerito arriba en la pantalla. Ese número cada vez es menor. Acá en la iglesia, la cantidad de puestos que hay, cada vez veíamos más sillas vacías. Cada vez menos gente viene a la iglesia, cada vez menos gente hace de Dios su prioridad, cada vez hace de la iglesia a las personas menos prioridad para su vida. La realidad es que la iglesia dejó de ser una prioridad para muchos, porque muy pocos han entendido lo que la iglesia realmente es. Ahora, entendiendo que esto entonces no es culpa de nadie, aunque quizás podamos decir que es culpa de todos en parte, yo lo que achaco esto es más a la tradición. Y me explico un poquitito acá. Nosotros hemos crecido escuchando la famosa frase, vamos a la iglesia. El fin de semana o el domingo específicamente, muchos son de los que, alistemos a los chiquitos porque vamos a la iglesia. Por eso es que muchos hemos creído que la iglesia es un lugar. Nosotros también entonces nos damos cuenta que la gente pregunta con frecuencia, ¿a qué iglesia va usted? Lo cual entonces refuerza el concepto de que la iglesia es un lugar, solo que ahora vemos que es un lugar entre muchos otros. Hay muchas iglesias y nosotros vamos a una en particular.
Es más, la gente habla diciendo, es que en mi iglesia tal y tal cosa, es que en mi iglesia hacen esto, es que en mi iglesia hacen otro. Mi iglesia. ¿Se da cuenta entonces acá? Seguimos reforzando el concepto del lugar, pero ahora incluso le estamos añadiendo que es algo de lo cual yo me puedo apropiar. Mi iglesia. ¿Cuál es el problema con esto? Hay tantos conceptos erróneos en tan pocas palabras como estas. El punto acá es que no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Yo no voy a la iglesia, entendemos que nosotros somos la iglesia. Nosotros entendemos que la iglesia no es el edificio y sin embargo muchos estaban deseando que abriéramos el edificio para entonces decir, vamos a la iglesia. ¿Se da cuenta de esto? No es que lo estemos haciendo con mala intención, pero el asunto es que nuestra tradición, nuestra cultura, lo que hemos heredado alrededor del concepto de iglesia, en muchas ocasiones está erróneo y nosotros entonces necesitamos comprenderlo mejor. Ahora bien, entendiendo entonces que la iglesia no es un edificio y no gira alrededor del templo específicamente, entendiendo que la iglesia son personas, está conformada por personas creyentes y que han profesado su fe en Cristo Jesús específicamente. Esa es la iglesia, personas, un grupo, una comunidad. Ojo acá, y perdón si lo voy a incomodar un poquitito, pero esa iglesia no necesita entonces personas simplemente para llenar un espacio más. No necesita personas que ocupen una silla. No necesita personas que simplemente hagan una transferencia, o peor aún, que necesiten ser recordadas que deberían hacer una. No necesita personas que ayuden en una reunión específica. No necesitan personas que quieran ayudar a que la reunión sea más atractiva, más dinámica, con mayor sonido, con mejores luces, con mejor presentación. No necesitamos personas que la hagan más atractiva o más bonita, o incluso que entretenga más a las personas para que precisamente respondan a esa segunda pregunta: ¿cómo hacemos para que no se nos vaya? No necesita eso. Hoy, mi querida familia, necesitamos en la iglesia personas que estén dispuestas a vivir para Cristo, personas que estén dispuestas a hacer iglesia, personas que entonces no solo quieran vivir para Cristo, sino que estén dispuestas a morir por Él. Pausa. Personas que quieran vivir para Cristo, pero que estén dispuestas también a morir por Él. Proceso completo. No nos podemos quedar a la mitad. Hoy la iglesia necesita personas que estén dispuestas entonces a pagar el precio, a pagar el verdadero precio, el precio completo, el precio entonces de ventanilla, el que está ahí marcado. No hay descuento, no hay ofertas, que esté dispuesto a pagar el costo total de lo que implica seguir a Jesús. Necesitamos personas que estén dispuestas a entregar su vida para predicar el evangelio, el mensaje que hablábamos ahora, no las palabras bonitas. Como el Pablo le advertía a Timoteo, llegará el momento en que muchos van a escuchar las novelas que quieren oír. No van a escuchar la sana doctrina, van a querer que la gente les diga, van a buscar maestros que específicamente les digan lo que quieren oír. Hoy nosotros entonces entendemos que la iglesia necesita personas valientes, dispuestas a predicar el evangelio tal cual, simple y poderoso como es, transformador como viene. Necesitamos personas que estén dispuestas a amar al prójimo, personas que entonces estén dispuestas a hacer y hacer iglesia. Eso es lo que realmente necesitamos. Personas que quieran ser parte de una comunidad de fe como esta. Personas que quieran ser miembros del cuerpo de Cristo. No miembros de esta iglesia, sino miembros, partes fundamentales de un cuerpo vivo que es para Cristo. Un cuerpo que tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función, y entre todos juntos en nuestra diversidad de dones podemos entonces desarrollarnos como cuerpo. Y Cristo es nuestra cabeza. Necesitamos personas dispuestas a participar activamente de un movimiento transformador que cambia entonces vidas, familias, comunidades y ciudades. Esa es la iglesia que queremos ser. Esa es la iglesia que queremos tener acá en Vida Abundante Grecia. Y queremos que usted sea parte de eso.
Y yo estoy seguro que usted cuando escucha algo como eso, usted quiere ser parte de esto. Pero, ¿cuál es el precio? Muy caro, muy alto, y no muchos están dispuestos a pagar. La verdadera fuerza de la iglesia proviene entonces de su voluntad y obediencia. Tiene que venir de personas que toman la decisión voluntaria a entregarse a Cristo, a morir por Él y a través de esa muerte en Él poder vivir para Él. Para muchos entonces hoy se acabaron las ofertas. Y soy claro con esto, familia, acá principalmente en nuestra iglesia, en este lugar, se acabaron las ofertas. Ya no más. Algunos no podemos estar en el templo. Otros quizás solo podemos estar juntos, pero 1 hora. Limitado, es lo que va a pasar mañana. Podemos estar acá, pero no podemos cantar. Podemos entonces simplemente venir y estar. No podemos poner a nuestras bandas a tocar, no va a haber entonces una oferta musical amplia, no van a haber entonces grandes arreglos musicales para que lo que cantemos suene mejor o suene bonito. No podemos entonces saludarnos en los pasillos, no podemos quedarnos al final de la reunión para tertuliar un poquito. No podemos estar juntos como quisiéramos, no podemos abrazarnos, no podemos imponer manos ni abrazar a alguien para entonces orar por él y acompañarle en su dolor. Nada de eso podemos hacer en este momento, nos están restringiendo. Pero entonces esto precisamente es lo que nos viene a traer esa reflexión a nuestra vida. Si entonces vamos a regresar acá con una serie de limitaciones, más allá de los beneficios que nos puede traer, con una serie de limitantes fuertes, distanciamiento social y todo esto que les estoy nombrando, ¿cuál es entonces la razón para venir? ¿Cuál es la razón para estar juntos? ¿Cuál es la verdadera razón para entonces estar acá y compartir? Y lo incluye usted en esa transmisión. Porque a pesar de que estamos hablando de lo que puede suceder mañana en el templo físicamente, igual sucede acá. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Estamos conectados a través de la tecnología, nos sentimos como que estamos viéndonos. Usted me ve a mí, yo no lo veo a usted, es más incómodo, pero aún así sé que le estoy hablando a alguien. Sé que alguien me está escuchando al otro lado de la pantalla. Sé que alguien está haciendo el gesto de, es correcto, lo que está diciendo tiene razón. Yo acá, y es absurdo, pero pasa. Yo acá tengo que escuchar donde alguien me dice amén, para saber que entonces la gente está aceptando el mensaje, se está sabiendo que lo que estoy diciendo es lo que Dios quiere que ustedes escuchen y ustedes lo están escuchando y lo están aceptando, lo están recibiendo. Esa es la realidad, estamos siendo iglesia aún a través de este medio. Esto aplica para ambos grupos. Los que estamos aquí, entonces a través de la pantalla, mediante una transmisión, tanto como lo va a hacer mañana para los que estamos de manera presencial. Vean lo interesante acá. A pesar de que esto es una primera vez, en muchos sentidos, esto nunca había pasado a este nivel, algo que afectara al mundo y paralizara al mundo como lo está haciendo en este momento, realmente esto no es la primera vez que le sucede a la iglesia. Vean lo interesante. No es la primera vez que cierran los templos, no es la primera vez que nos impiden reunirnos, no es la primera vez que una autoridad local nos dice bajo qué condiciones podemos o no profesar nuestra fe. Esta sí es la primera vez a nivel mundial quizás y con una pandemia en medio. Pero nuestra historia como iglesia lo que nos dice es que muchos otros han vivido esto antes que nosotros. Generaciones atrás les ha tocado vivir eventos similares. En otros países, por eso nosotros tenemos que ver la bendición de la oportunidad que tenemos acá de profesar nuestra fe libremente. Pero en otros países hay personas donde todavía entonces a usted lo pueden matar por profesar su fe en Cristo. Hay países entonces donde los pueden arrestar por estar hablando de Cristo. Hay países donde impiden la libertad de culto, donde usted le dicen qué es lo que tiene que creer. Peor aún, no lo dejan creer en Dios, en Jesús, pero le dicen encima de eso en quién debe creer o en qué debe creer. Hay lugares entonces donde usted simplemente lo golpean o le hacen bullying si usted está sirviendo a Dios. Eso está pasando hoy, familia. Y no por producto de la pandemia, no como un resultado directo de la pandemia.
está pasando porque esa es la realidad en que vivimos. Así que no confundamos esto. Esta pandemia lo único que está haciendo a nosotros de este lado del charco es experimentar un poco lo que para otros ya es una realidad y todavía más cruda, porque implica persecución. Hechos 2, versos 41 y 42, dice: fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y en ese día se añadieron 3,000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles y en el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otras versiones nos dice: todas estas personas se mantenían constantes a la hora de escuchar la enseñanza de los apóstoles, a la hora de compartir lo que tenían, de partir el pan y de participar en la oración. Vea entonces lo que estamos viendo acá. Miles de personas, 3,000 personas fueron añadidas a una comunidad que ya existía, es decir, son más de 3,000 personas. Estas personas son perseguidas por su fe en Cristo Jesús. Son personas que a pesar de la persecución, a pesar del riesgo y del peligro que involucraba el reunirse, dice que se mantenían fieles, firmes y constantes en estos aspectos. En estar escuchando la palabra, en estar entonces compartiendo el pan, compartiendo juntos y orando los unos por los otros. Esto es lo que nosotros entonces podríamos llamar los fundamentos de la iglesia primitiva. Los primeros cristianos lo hacían aún en medio de la persecución, aún en medio del peligro. Y nosotros nos estamos quejando porque lo estamos haciendo nada más en medio de una pandemia. Esto casi paraliza el mundo, casi, pero no lo ha hecho. Por eso es que es importante que nosotros reaccionemos ahorita que todavía tenemos tiempo. ¿Cuál es la verdadera razón entonces para estar juntos, para estar conectados un día como hoy o para vernos acá en el templo un día como mañana? La respuesta es simple: para ser iglesia. Y note el énfasis: ser iglesia. Usted y yo somos la iglesia y el estar juntos nos permite ser iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo, para que seamos miembros y unos movamos cosas con las manos, otros llevemos al cuerpo con los pies, otros hablemos con la boca, que otros seamos atentos con nuestros oídos para escuchar la voz de Dios. En otras palabras, la razón es para hacer lo que Jesús espera que hagamos, lo que Jesús nos manda a hacer. Y aquí es entonces donde nosotros tenemos que recordar que todas las escrituras nos dan una larga lista de pasajes que nos hacen un llamado a hacer cosas los unos por los otros. Un montón de pasajes que usted y yo quizás conocemos y hemos escuchado y hasta hemos memorizado, giran alrededor de la frase los unos por los otros. Es por eso que al vivir entonces nosotros separados unos de otros, esto entonces representa una contradicción a lo que realmente creemos y entendemos que es ser iglesia. Cuando el creyente pertenece al cuerpo de Cristo, nosotros entonces vemos que hay una oportunidad para alimentar su fe, para crecer, para ser parte de la obra redentora de Cristo acá en la tierra. Pero cuando el creyente deja entonces de congregarse, de la misma manera tiende a mermar su fe, tiende a bajar su pasión y tiende entonces a irse esa búsqueda de Dios, esa necesidad de ser iglesia. Ahora hago una aclaración acá. No estoy diciendo entonces que tenga que venir a la iglesia mañana porque es la única manera de congregarnos, que es la única manera de estar juntos. Por eso creo que he sido bien enfático en los dos aspectos, ya sea que usted pueda estar con nosotros acá en el templo o que entonces pueda estar conectado con nosotros a través de una transmisión. El punto, que es lo que quiero que tengamos claro, es esto, es el énfasis en estar juntos. Muchos todavía no pueden participar de una reunión general por razones específicas y eso es completamente entendible. Lo que no es entendible es entonces por qué no son parte de otro espacio del cual sí puedan participar. Eso es lo que nos genera muchas dudas. Esto no les impide vivir lo que todos estamos viviendo como iglesia. Esto sí requiere un esfuerzo extra.
Y es entonces donde aquí viene mi motivación para usted esta mañana, que casi que podría decirlo es mi exhortación y mi replanteamiento. Porque el punto es estar juntos, como ahorita, que usted me está escuchando en el momento en que estoy hablando, que estamos atentos y que estamos muchos de nosotros unidos, que estamos ahí saludándonos, que estamos mandando mensajitos, que estamos, como dice las Escrituras, en un mismo sentir, bajo un mismo propósito. Ese es el concepto de estar juntos en un medio como estos. Me encanta como dice el texto ahí donde decía que estaban todos juntos a la hora de escuchar la palabra. Y quisiera entonces sacarlo un poquitito de contexto, pero aplicarlo a la realidad que vivimos. ¿Por qué no estamos todos a la hora en que estamos transmitiendo? Y yo entiendo que hay otras tareas, que hay otras situaciones, que hay algunas justificaciones parcialmente válidas, pero la realidad es que si ya antes sacábamos el rato para estar juntos acá, ¿por qué no lo estamos haciendo ahora? Porque ese numerito ahí en pantalla cada vez va más para abajo. Porque estamos entonces más separados. ¿Por qué nos sentimos lejos? ¿Y por qué no estamos con esta idea de estar juntos? La iglesia en casa es posible. El lugar no hace la diferencia. Pero una cosa es necesaria. Una cosa es necesaria y es estar juntos. Vean lo importante acá. Una cosa es reunirnos desde casa, como lo estamos haciendo ahorita, y otra muy diferente es ver un video de lo que pasó cuando se transmitió esto. Una cosa es participar cuando todos estábamos juntos y otra cosa simplemente es ver qué fue lo que sucedió. Una cosa es ser parte del momento de oración que estamos teniendo juntos, parte del momento de aprendizaje que estamos teniendo juntos, y otra muy diferente simplemente es ver en los comentarios peticiones de oración que pasaron hace unas horas o días atrás, según el momento en que usted está viendo esto. ¿Se da cuenta lo que estoy tratando de ejemplificar acá? El punto, y acá no estoy pretendiendo que nosotros entonces tengamos transmisiones con miles de numeritos aquí arriba. Lo que quiero que entienda es por qué nosotros necesitamos recordar la importancia de estar juntos, de ser iglesia, independientemente del lugar. Hebreos 10:25 nos recuerda donde dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran algunos a hacerlo, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Aquí es entonces donde yo quiero que tengan claro que el ir a la iglesia no nos hace ni más santos, ni más buenos, ni más salvos, ni mejores cristianos. Pero sí nos da una oportunidad entonces de ser más sabios porque estamos juntos escuchando la palabra. Nos da la oportunidad de ser familia porque estamos unos cuidándonos a otros, ayudándonos en nuestras necesidades, atendiendo qué es la situación particular que hay en nuestra vida. Nos permite entonces compartir como creyentes, disfrutar de la familia de la fe, estar con nuestros hermanos y hermanas y en este proceso aprender a soportarnos los unos a los otros, que eso es parte fundamental del ser iglesia. Acá familias donde nosotros formamos carácter, porque hay que ser sinceros y esa es la realidad. Hay un hermano o dos que entonces son los que nos ponen a prueba nuestra fe, pero eso es parte porque es lo que pasa en cualquier familia. Y tenemos que aprender a vivir a pesar de nuestras diferencias. Y eso es lo que nos hace ser iglesia. 3 puntos muy específicos entonces para acá nosotros tener bien claro esto. Número 1, el edificio no hace la iglesia. Podemos entonces nosotros tener iglesias y carecer de discípulos. Pero si nosotros tenemos discípulos, téngalo por seguro que automáticamente tenemos una iglesia. Número 2, el lugar no importa. No importa. Hechos nos habla de entonces personas que se reunían en casas, en sinagogas, en lugares al aire libre, en muchos lugares que no necesariamente eran templos. Y número 3, el gran número de personas reunidas tampoco importa. Porque Jesús nos dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Puede ser un grupito pequeño. Puede ser entonces yo y usted que me está escuchando con su esposo, con su esposa, con su familia. Y ya ahí somos iglesia. O podemos ser miles. El punto es que el número no importa, sino la intención y razón de estar juntos, reunidos.
Lo que más importa para la iglesia es la enseñanza correcta de la palabra de Dios y por ende su práctica correcta. Ahí es entonces donde nosotros tenemos que entender que mis prioridades giran alrededor de mi propósito. Lo que yo tengo entonces que entender es que no gira esto alrededor de la cantidad de tareas que tengo por realizar. No gira alrededor de la lista de pendientes que debo completar, sino del propósito, de la razón de ser de mi vida. Como cristianos, entonces, nuestra prioridad debe ser Jesús. Y si para Jesús la iglesia es importante, para nosotros debe serlo. Congregarnos debe ser una prioridad. Predicar el evangelio debe ser una prioridad. Hacer la diferencia en este mundo debe ser una prioridad. Vea lo que dice Hechos 17:6. En un contexto de persecución de cristianos, estos que han trastornado al mundo entero han venido hasta acá. Familia, yo lo que quiero que entienda es que a esto es a lo que estamos llamados. A ser de estos. Que entonces las personas se refieren como estos que han trastornado el mundo, que han influido en el mundo, que están cambiando el mundo, han venido hasta acá. Esa es la iglesia. Y usted y yo tenemos la oportunidad de ser parte de ella. Es por eso entonces que claramente aquí se acabaron las ofertas. Esto es lo que es lo que Dios quiere y no lo vamos a cambiar. No lo vamos a decorar, no lo vamos a mejorar y no lo vamos a hacer más atractivo. Nosotros entonces de primera entrada les decimos, el costo es muy alto, el precio es muy alto, el sacrificio es demasiado grande y no todos van a querer ser parte de esto. Pero para aquellos que están escuchando y que Dios los está inquietando y quieren ser parte de esto, su corazón anhela ser parte de la iglesia y ser parte de ese grupo de discípulos que están dispuestos a dejarlo todo por seguir a Jesús, a pagar el precio y a morir a sí mismos para vivir una vida plena en Cristo Jesús, nosotros les decimos, acá estamos. Esta es la iglesia y usted puede ser parte de ella.